El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1 en Colmundo Radio, 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck. Y todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube, Adolfo Beck. Iniciamos con el registro que tiene el presidente Santos en las encuestas. No solo cae Petro. En el día de ayer analizamos el tema. Cae Juan Manuel Santos en las encuestas a raíz de esta oleada de paros que afecta a la sociedad colombiana. ¿Cómo se está manejando el asunto? Quiero hablar con el director general de Colmundo Radio, Francisco Tulande, un gran analista político, no solo escritor. De otra cosa, cabe el paréntesis. Qué buen éxito el del libro. Está circulando bien y muy buenos comentarios. No, vale, muchas gracias. Es un tema de coyuntura, el tema de la paz, que yo creo que también pesa en esa estadística que usted está revelando. Que la imagen del presidente haya caído al 21%, sería, si fueran hoy las elecciones, es un no rotundo a la reelección. Quizás el paro ha surtido su efecto y ha afectado seriamente la imagen presidencial y del gobierno en general, ¿no? Hay un dato adicional, el 82%, según la encuesta Gallup, el 82% de los colombianos cree que el país va por mal camino. Definitivamente habría que pensar que el gobierno Santos se equivocó en el manejo del llamado paro agrario. Sí. Con un mal precedente, Adolfo. El tema del paro de marzo, cuando los cafeteros también dejó una secuela en la mentalidad de la gente, las vías bloqueadas, un grupo que representaba solo una parte de la institucionalidad cafetera y otra serie de factores. La forma como se negocia con la guerrilla es un tema pero muy sensible para los colombianos, porque hay muchas heridas abiertas. Habrá que buscar también si hay factores de tipo económico, si los ministros no aciertan, pero sí hay un fuerte dolor de cabeza hoy en Palacio con este dato de la encuesta Gallup. Tiene que replantear toda la política, no solo económica, social, replantear el tema del gabinete, porque no ha funcionado. Es un gabinete muy débil. Parece tibio, ¿no? Muy débil, gente sin peso específico para desempeñar ese tipo de actividad. Les quedó grande el puesto, hay que decirlo en forma sincera. Pero el tema del paro no solo afectó al gobierno a nivel nacional, a nivel local también afectó. Porque ese es un tema que la opinión desconoce. Ese tema es para que los alcaldes, los gobernadores, tienen que enfrentarlo en su momento. Y la opinión desconoce. Están convencidos que eso es del radio de acción del presidente. El paro en Boyacá, eso lo maneja el presidente. El paro en Pasto, eso es del presidente. Y la autonomía de los mandatarios... Es que muchas veces todo tiene una raíz en temas de la órbita nacional, ¿no? Hagamos una sola precisión, Adolfo. El paro agrario no ha terminado. No. Está en Putumayo, mire lo que está pasando en Florencia. En el Caquetá la situación es bien preocupante. Te menciono Huila, le menciono Putumayo, le menciono Arauca. Y el tema del Caquetá, ya se lo dije, Huila, Caquetá, o sea que eso es inquietante. El tema de la paz, de la forma como se negocia con las FARC, tenga la certeza de que también habrá incidido en todo lo que tiene que ver con ese bajonazo en opinión favorable del presidente Santos. Se puede hablar de un punto de partida en esta situación, el primer paro cafetero. Al gobierno le midieron el aceite en ese paro. Claro. ¿Cómo lo resolvió? En primer lugar, lo que critican hoy los analistas es que ese movimiento de dignidad cafetera no representaba ni a todos los cafeteros del país, ni lo que se llama la institucionalidad, para estar como a la altura de los teóricos de la politología y de este manejo social. Sin embargo, el arreglo fue darles 900.000 millones de pesos en subsidios. Se fue tolerante, vino el bloqueo en masa de carreteras, y ahora ¿qué hicieron los mineros? Bloquear vías, los paperos, los cebolleros, o sea, se expidió, como se dice popularmente, una especie de patente de corso para ir a las vías de hecho, para reclamar lo que se hubiera podido obtener por otras vías si hubiera habido, como usted dice, una mayor dinámica del gobierno, incluidos los gobiernos locales, a la hora de las soluciones. Y utilizó mal la fórmula, enfrentó mal el tema el presidente Santos, y se repite.
se repite la situación todos los días. Si vamos a tener paro cafetero, paro de los profesores, paro de las señoras del servicio doméstico, vamos a tener, porque es la forma de conseguir las cosas en Colombia. Y con un agravante, el tema del jueves en Bogotá y de los hechos de violencia de los otros días del paro agrario, eso de tener sitiada a Tunja, porque lo que vivió Tunja fue un auténtico sitio, eso no se pudo tolerar. De todas maneras, la gente soportó, fueron casi 15 días de agonía, de la gente que se quedó encerrada en Tunja y los miles de boyacenses que vienen a Bogotá o que van a otras zonas a hacer sus actividades del día a día. Es decir, hubo una especie de desacierto en el manejo de una coyuntura tan sensible para los colombianos. Pero insisto, no solo es un tema nacional, eso tiene que ver con lo local. Por supuesto, sí. Y en eso también hay que elaborar una escala de responsabilidades. Qué grato verlo, señor director. Aquí nos vemos. Pero vamos a continuar este ejercicio no solo en radio y en televisión. Absolutamente. Qué buen diálogo. Gracias por sus luces. Francisco Tulande, en el gran debate con Adolfo B. Quiero dar la bienvenida al profesor José Fernando Campo. ¿Cómo ha estado, profesor José Fernando? Muy buenas tardes, casi no llego. Pero no está en paro. Pero aquí estoy. No, yo no estoy en paro. ¿El paro no es sinónimo de trancón? Casi siempre. Estamos a puertas de un paro de los educadores de FECODE. Es que la situación del magisterio sigue siendo muy grave. Nunca se ha mejorado. Pero Sigue siendo muy grave. no es una cosa nueva. Por eso le digo que sigue siendo. El tema de la educación, el tema de la salud, etcétera, etcétera. Y como la fórmula, como lo señalaba Francisco Tulande muy bien en el análisis inicial en este programa, ya la fórmula que da resultados en Colombia es el paro. Pues a FECODE le dio resultados durante mucho tiempo y ahora la situación es más delicada. ¿Por qué es más delicada? Porque la situación del magisterio es peor. Yo creo que es el momento histórico más grave del magisterio colombiano en 50 años. Pero fíjese que es una palabra que despista a la opinión pública. Hablar de magisterio es hablar de la calidad de vida de los profesores. De varias cosas. Una es de la situación de los maestros y otra de la política educativa desastrosa para Colombia, sobre todo que afecta a la educación pública, que es la más grave. Pero no tanto a la educación privada, pero sí a la educación pública. Deme un solo ejemplo que como consecuencia de una protesta del magisterio se eleva la calidad de la educación en Colombia. Bueno, cuando el magisterio negoció con el gobierno y en el Congreso la Ley General de Educación y el Estatuto Docente sobre la base de las condiciones de los maestros, que transformó totalmente la situación de los maestros colombianos. Por ejemplo, hoy la inmensa mayoría de los maestros colombianos tienen licenciatura. En 1977, cuando se firmó el Estatuto Docente de los Maestros, el 80% de los maestros no tenía licenciatura. Pero eso no se ve reflejado. Es decir, que fue a la universidad. Pero profesor Ocampo, eso no se ve reflejado en la calidad de la educación, porque la curva de la educación en Colombia, la calidad, baja todos los días. Bueno, la discusión es si se debe al maestro o si se debe a las condiciones de la educación. Una cosa, no más. ¿Por qué en la educación pública hay doble jornada y en la educación privada solamente hay una jornada? Vale la explicación. ¿Por qué los estudiantes de la educación pública tienen 5 horas de educación y la educación privada tiene 7? Y eso genera unas diferencias. Ahí el punto. ¿Y cuánto hace que llevamos eso? 55 años. Y eso se ve reflejado incluso en la conducción del país. Pero por supuesto. ¿Quién llega a un ministerio? Nadie de la educación pública. Exactamente. Entonces, bueno, si ha ido a la Universidad Nacional, si ha pasado a una universidad buena, porque hay el otro punto, que es supremamente difícil, con esa calidad de la educación, llegar a una universidad de calidad. Eso. Porque existe un divorcio entre la educación superior y la educación media en Colombia. Muy grave. Total. Muy grave. Ahí. Es más, casi que el primer semestre en el diseño colombiano se dedica a repetir
o a tratar de superar las fallas de la educación media. Bueno, pero yo quiero que no se nos escape un punto. Es que la culpa no es del maestro. El maestro hace un esfuerzo enorme por pagar su educación, por lograr su licenciatura, por realmente avanzar en el conocimiento y en su formación. Pero llega a la educación y tiene dos problemas centrales: la doble jornada y el salario, que es vergonzoso. En América del Sur es de lo peor, el de Colombia. ¿Y comparado con otras profesiones en Colombia? No hay. Eso sí, pues es la peor de todas. ¿Cuánto gana un maestro en promedio en Colombia? Yo creo que el promedio gana 1 millón de pesos. ¿Y eso significa cuántas horas de trabajo? El maestro tiene que trabajar a la semana 40 horas. 8 horas diarias. 8 horas diarias. Para 1 millón de pesos. Sin arandelas. Sin arandelas. Bueno, le garantizan un servicio de salud que se ha ido deteriorando cada vez más. Porque ese es el otro punto. Yo no le estoy diciendo sino los dos principales, pero hoy está negociando FECODE, hablando con el gobierno, partiendo de que el servicio de salud está acabándose. ¿Se está negociando solo el tema de salud en este momento? No, varias cosas. Pero, tratando de frenar la protesta de la próxima semana. Sí, para arreglar. Es que si se arreglan no hay paro. Es que uno no hace paro por deporte. El paro por deporte es un desastre. A última hora, excúseme la interrupción, para conocimiento de los oyentes de Colmundo Radio del Gran Debate con Adolfo, cancelaron los delegados de FECODE por este tema, que están en el ministerio. Sí. Está negociando Gruber y el presidente. Están. Gruber es el... Gruber. Sí. Están negociando con el gobierno desde hace 2 días. Sí. Y son varios puntos. Pero el punto de partida es el de la salud. El punto de partida. Es decir, ese es un punto fundamental. Primero la salud, segundo. Claro. El segundo es, bueno, una prima que a ver si le mejora un poco el salario a los maestros. Pero el otro también es el estatuto docente. Sí. ¿Y el otro el estatuto docente? También. Son 3, ya vamos en 3. Sí. ¿No es cierto? Y cosas pequeñas que también afectan y que son regionales o que son de otra situación, pero de todas maneras afectan al maestro. Sí. Es que el punto de partida... Pero insisto, profesor Ocampo, en esta protesta de los maestros, en esta situación que vive el país, en la calificación que se le da a la educación colombiana, el tema tan importante como mejorar la calidad de la educación, ¿sí figura en la agenda de los maestros? El maestro tiene es decir, yo hablo del maestro en general, no hablo del caso A o B o C, porque eso es imposible, ¿no es cierto? Son 320.000 maestros en Colombia de la educación pública, sino en general, de lo que yo conozco, de lo que me ha tocado trabajar durante muchos años con los maestros colombianos, ¿no? Yo veo, el maestro tiene una gran vocación de cumplirle al país y a su gente, a los estudiantes. Es que no es fácil. Usted llega a un colegio como el INEM de 3.200 estudiantes. ¿Cuántos alumnos por curso? Es que me tocas un punto trágico. Es que, mira, yo no te dije sino 2 al principio, ¿no es cierto? Sí. Pero tú me estás tocando otro trágico. ¿Cómo es posible que el promedio en las ciudades colombianas de más de 60.000 habitantes, para ponerte, el promedio de estudiantes por aula pasa de 45? ¿En la educación pública? En la educación pública, 45. Una vez me invitaron a FECODE a Alemania, los maestros alemanes, y me tocó a mí ir, ¿no? Y me hicieron una gira por el norte de Alemania por la educación, y uno queda verdaderamente estremecido. Llegué a un colegio magnífico de 2.500 estudiantes, óyeme, y les hablé a los de 8º, 9º, 10º y 11, les hablé a cada uno en su salón. El salón, dijéramos que tiene 10 metros por 10,
y 20 estudiantes máximo. 20 estudiantes máximo. ¿Y cuál es el número ideal? Máximo Es 30. 20, 25. 30. Sí, hasta 30, pero 25. Que el maestro sepa conocer sus estudiantes, que pueda saber quiénes son, que pueda trabajar con ellos. Con 45 estudiantes, ¿qué vas a poder? Apenas medio los alcanzas a conocer. No, se queda con el de gafitas. Me encontré un maestro en un colegio en el sur de Bogotá, hace por ahí 3 o 4 años. Y me dijo, ay, José Fernando, mira lo que tengo que calificar 400 estudiantes de matemáticas. ¿Tú puedes creer? Pues No, eso pues, no tiene posibilidades de nada. Eso no rima con la calidad. No rima con nada. Ay. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque política del gobierno, no solo de este gobierno, de gobiernos anteriores, se insiste en cobertura, Es como en que- el gran logro. Un tema que afecta también a la salud. La gente solamente- que cobertura, Tú lo dijiste, y calidad. solo hemos mirado la cobertura. Cuando en Bogotá, Y eso que Bogotá es uno de los buenos ejemplos. bueno, se empezaron a construir colegios y Abel Rodríguez tuvo una política muy interesante de construir 60, 70 colegios nuevos de primera categoría, posiblemente con mejores adecuaciones que muchos colegios privados de primera categoría. Le dije, Abel, pon la jornada única, no pongas doble jornada. No lo logré. No lo logré. ¿Culpa de Abel o de la presión del mandatario de turno, del alcalde de turno? Del Y- número de estudiantes. Entonces, no alcanzábamos. jornada única, ¿qué no significa? alcanzábamos. Reducir los cupos. Hoy tenemos Pero usted me dejó sin la respuesta. Usted me dejó sin respuesta. para poner jornada única en Bogotá necesitaríamos aumentar la planta física en una tercera parte. Exacto. Ese es mi cálculo. ¿Y con- Pero eso es Bogotá, que es lo mejor del país. A eso quiero llegar. Bogotá no es un mal ejemplo. No vamos a Córdoba o no vamos a Sucre. No. Que por favor, eso es o al Chocó, que es un horror. que es un Aumentar la horror. planta física. ¿Me repite ese dato, por favor? Aumentar la planta física en una tercera parte. Ese es mi cálculo. Y no tenemos los recursos. Bueno, hay otro punto. Y entonces, ¿cuál es la plata para la educación? En un país donde todo se lo lleva Yo la digo, guerra. yo tengo que partir de eso. ¿Qué es lo primero en la educación? El sitio, para poder estar. El segundo, los maestros. Sí. El tercero, la dotación, porque es que hay otro punto. ¿Y la dotación? Póngame ese Vamos trompo a en la mirar uña. los textos. En Brasil, textos gratuitos para toda la educación pública. Argentina, textos gratuitos para toda la educación pública. Uruguay, textos gratuitos para toda la educación pública. Colombia, no hemos podido. No hemos podido. Y se pierde la plata. Entonces, ahí te añado otro punto, los textos. Pero estamos en la era tecnológica. Usted sabe que ya tenemos el tablero digital, ¿no? Sí. Pero yo digo... Ahí ya se consigue un tablero. Pero no podemos, el texto es no, es de la lectura. Es irreemplazable. Es irreemplazable. Como el tablero en el sentido tradicional de la palabra. En alguna forma. Apareció el libro y el tablero ahí. Tiene que ser. Llegó el computador y el tablero Tiene sigue. que ser. Hoy tenemos el tablero Claro. digital. Si tú tuvieras un computador que se transmitiera automáticamente a todos los 45, 50 estudiantes de promedio en eso, bueno. Bueno, le cuento, usted debe estar enterado. Ya tenemos un tablero que usted, desde el salón de clase, como profesor, usted va a estar ahí informando, tal, escribe y demás. Esta información la puede enviar enseguida a todos los estudiantes. Sí, así Ya, es. no Sí, solo así lo que es. escribe, sino todo lo que habla. Es más, usted puede mandar su clase completa por internet. Eso se va a facilitar, pero yo siempre he dicho lo siguiente, y puede que esté fuera de moda o de avance, ¿no es cierto? No, la relación maestro, Irreemplazable. alumno Irreemplazable. es esencial. Irreemplazable. En alguna forma, puede que sea menos, puede que de eso, pero, por ejemplo, la educación en este país del norte de Europa. Finlandia. Finlandia. Ese ejemplo del mundo. Los resultados Avanzadísimo. Pero el maestro está ahí. Claro. El maestro está, y todos los maestros tienen que tener por lo menos magíster. Por lo menos magíster. Y la dotación es extraordinaria. Pero es que, yo digo,
si hay una cosa fundamental, es que la educación sea la niña de los ojos de un país. Y aquí no es. Ni la educación ni el maestro. En el lugar No, más importante de la pirámide. Todo el mundo desprecia al maestro porque hace paros y porque se defiende y porque trata de ver a ver cómo mejora su educación. Pero lo uno no quita el otro. Así es. ¿Cuánto tiempo gasta FECODE en paros anualmente? Depende. Hace rato no hay paro. ¿Hace rato no hay paro? No, pues paro indefinido no. Hay paritos un día o 2 días o lo que sea. Pero eso afecta muy a la poco. educación, eso afecta a la Afecta educación. de todas maneras. Afecta la calidad Sí, de la pero educación. es poco. Sí, afecta, es poco. Pero es que es un círculo vicioso por donde se resuelve. ¿Por dónde? Es ahí el punto, es la pregunta fundamental. ¿No es cierto? La doble jornada, el mal salario, la mala dotación. Óyeme. ¿El docente de hoy en Colombia sí responde a las necesidades del país? Esa pregunta tiene varios bemoles. Y voy a hacer aquí algo que hace mucho rato no digo. Las carreras de educación del país hoy están en un degeneramiento total. Las facultades de educación. Sí, señor. ¿Producto Sí, señor. de? Producto de muchas cosas. Pero voy a decirte algo. Yo soy profesor de historia. Me llamaron a un foro, a un seminario a Cartagena sobre la enseñanza de la historia y con maestros, con estudiantes de educación de historia. ¿Y la conclusión? Y lo primero que no he ido, voy a ir. Ah, pero se lleva Voy ya. a ir, pero la primera conclusión que voy a decir es: no se está enseñando hoy en Colombia la historia del país. ¿La gente por qué desconoce la historia hoy? Porque no se estudia. Óyeme, ¿cómo es posible que a mi nieto en 6º grado lo hayan puesto a estudiar la historia de Esparta y Atenas? No hay derecho. Y no sabe quién fue Álvaro Gómez. No saben nada de nada. No sabe quién. No saben quién es Santos. ¿No sabe quién es Santos? No saben quién es Santos. No me diga. Hombre, No yo me le digo, es que yo le digo. Grave el asunto. Estudiantes de sexto Le grado. cito un ejemplo. Una vez llegó a mi programa el doctor Álvaro Leiva, Ah, sí, en claro. una de sus candidaturas. ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo, Álvaro El Leiva. joven. El joven. El joven para la historia, el Álvaro joven Leiva. que ya no es tan joven. Llegó con una asesora recién graduada de la Universidad Sergio Arboleda. Y me recalca ese tema, me dice: ¿usted sabe que las generaciones actuales desconocen la historia? Por ejemplo, niña, ¿usted sabe quién fue Álvaro Gómez? Una señora joven recién egresada. Me dice: sí, un señor como que lo mataron, ¿no? A ver, como que lo mataron. Oye, No sabe qué historia tiene un siglo del país. imagínese. Nuestra generación que... Laureano Gómez comenzó su trayectoria histórica fundamental en su gran debate con Marco Fidel Suárez, Claro. en el Congreso. Claro. Imagínate eso. ¿Se acuerda del famoso término? Pero a ver, Cuando resaltó la profesión de la señora madre Marco Fidel. no. La bandera o... ¿Qué dijo? No, que él confundió las dos cosas. Que ¿Qué cosa? Laureano Gómez. Laureano Gómez. Sí. No, hay que conocer la historia. Sí. Y por ejemplo, ¿quién sabe hoy en Colombia que de 1930 a 1945 hubo un movimiento fascista pro-alemán que estaba a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que casi se toma el poder y que casi le hacen golpe de estado a Alfonso López Pumarejo? ¿Quién sabe eso? No era con Santos, ¿no? Cuando toma partida Santos. No, Santos toma partido por Estados Unidos. Por los aliados. Por los aliados, Y es cuando que fue correcto, ¿no es cierto? Y sigue López Pumarejo para su reelección, y Laureano Gómez lo amenaza, el fascismo lo amenaza con golpe de Estado. ¿Y ahí quién sabe eso? Ah, ¿Cómo puede interpretar uno la Colombia actual si desconoce la historia? imagínese. Otra La violencia, por ejemplo, otra la preguntita. violencia. Tratado de libre comercio. ¿Cuántos tratados de libre comercio ha habido en el siglo XX en Colombia? Exactamente. Bueno, nosotros tuvimos un ¿Y los tratado- antecedentes? Y los antecedentes. La gente que está convencida que eso nace con la apertura de Gaviria. Por favor. ¿Y antes de Gaviria qué?
¿De Tratado de Libre Comercio? Eso. Ah, bueno, el primer Tratado de Libre Comercio se firmó en 1935 y lo firmó Alfonso López Fumarejo, y por eso me retiré de Alfonso López Fumarejo, que yo lo estimaba y ahora ya no lo estimo porque le entregó a Colombia por el café. El profesor José Fernando Ocampo hoy en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Oyentes en línea, buenas tardes. Colgó el oyente, sí. Hay que tener paciencia porque realmente mientras cuadramos internamente acá. ¿Qué gran lección nos está dando usted hoy sobre lo que significa la historia? Es que yo tengo la obsesión de que no enseñamos, no hay cátedra de historia de Colombia en el bachillerato, ni en primaria, y en la universidad se está acabando para enseñanza. ¿Usted conoce la frase de García Márquez sobre cuál es el mejor libro de historia? No. El periódico El Día. El periódico El Día. Y él hizo historia así. Sí, el periódico El Día. En su novela hizo historia. El periódico El Día. En su novela. Buenas tardes. Buenas tardes, don Adolfo. Grato saludarlo. ¿Con quién hablo? Lo localicé, está en Santa Fe y ahora menos mal que lo encontré. ¿Dónde está? Estoy en una gran casa radial, la primera cadena radial independiente en Colombia, Colmundo Radio. Una belleza. Sí, Quiero saludarlo. Hablar. Bueno, yo que estaba escuchando lo de educación, resulta que allí en mi pueblo, ¿qué día fui? Y dice una profesora y se hace, digo, muy cansada, dice, sí, imagínense que estoy manejando 5 cursos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ella sola, y aquí por televisión dicen que la educación gratuita y que no sé qué. Imagine una profesora con 5 cursos allí nomás a 10 minutos del Palacio de Nariño, que exactamente es en Ubaque, vereda Pueblo Viejo, ¿sí? Entonces, ¿qué se espera? Y en la televisión dicen otra cosa, una sola profesora para atender 5 cursos. Entonces, ¿qué educación gratuita hay? Nada. Pues grato saludarlo, qué bueno este reencuentro. Gracias, don Adolfo. Un abrazo. Profesor José Fernando, ¿sí? ¿Con cuántos estudiantes cada uno? Imagínese. Póngale 30 estudiantes con 5 cursos. ¿Cuántos son? 150. Primero en Colmundo Radio, el gran debate con Adolfo Beck, 1040M en Bogotá. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo Beck. En Twitter, @El Gran Debate. La Paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro La Paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. El Gran Debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Píldoras Verdes, con Lombardo Rodríguez. Una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros de agua al día. Revise sus llaves para proteger el medio ambiente y garantizar la conservación de la vida. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Tema del día, el presente y el futuro de la educación en Colombia. Invitado, el profesor José Fernando Campos. Usted sí lee
cabe, le queda bien la palabra profesor. Muchas gracias. Que esa palabra se ha desgastado en Colombia demasiado. La situación de todo es que es fregado, sí, sí. Ser profesor en Colombia, ¿qué significa? Bueno, imagínate hoy cuántas universidades de garaje hay en Bogotá. Hace rato. Es una locura. Universidades que no tienen nada y dan cualquier cosa. Es un horror. Y la responsabilidad del gobierno y el Ministerio de Educación es muy alta. Mira. No solo universidades, colegios de garaje. Estamos inundados de No. la educación de garaje. Voy a decirte lo siguiente. Cuando yo estaba de profesor en la Universidad de Antioquia, que me llevó Carlos Gaviria de profesor a la Universidad de Antioquia. Usted compartió con el profesor Gaviria. Él me llevó de profesor allá. Yo acababa de llegar de mi doctorado en Estados Unidos. ¿Y coincidió con Álvaro Uribe Vélez como alumno? Él fue estudiante mío. No Álvaro. ¿Sí? Sí. ¿Buen estudiante? Él me dice a mi maestro. ¿Y buen estudiante? Brillante. Con una memoria prodigiosa. Te sabe eso. Bueno. Y el número de estudiantes, de profesores de tiempo completo en la Universidad Pública Colombiana era 70%. Hoy no llega al 30% del profesorado de tiempo completo en la Universidad Pública Colombiana. Y eso es un indicador, desastre. Eso es un indicador muy sólido. El primer indicador de una universidad es esa. Tenemos profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva, con investigación. No tenemos sino el 30%. Tenemos hoy un profesor que termina en una universidad y coge un bus, y se va para la 24 y se la pasa en eso toda la mañana. Por eso empezamos, corra para acá, corra para allá, a ver cómo completo mi salario para vivir. Eso es una tragedia. Y de eso no se salva a la educación privada. Y entonces, ¿qué hicieron? Privatizaron la universidad pública. Es que esa es la pelea de los estudiantes de la MANE. El problema fundamental de la MANE es que privatizaron la educación pública. Lo de la MANE porque merece un capítulo aparte. No. Lo de la MANE, pero por en la protesta social merece un capítulo aparte. Impresionante, porque ya tienen un proyecto de ley bien elaborado, que han elaborado ellos, que han estudiado, eso yo conozco ese punto, pero a lo que íbamos, ¿no es cierto? Entonces, el 70% era profesor de tiempo completo. ¿Y hoy? Hoy es que no pasa del 30%, la universidad pública, no la privada, porque es que la privada debe estar por ahí en el 11 o el 15, si llega al 15 es mucho, sí, pues. ¿no? Porque no es lo mismo la Universidad de los Andes que las otras, ¿no es cierto? Porque en la Universidad de los Andes hay profesorado de tiempo completo, ¿no? Pero de ahí para abajo, eso es espantoso. Esa es una radiografía de la educación superior en Colombia. Sí, de ahí partimos. Y es determinante. Entonces, tú tienes el magisterio con doble jornada y mal pago. Y la universidad pública, ¿no? Con solamente el 30% de profesores de tiempo completo. ¿De Carlos Lleras? De Carlos Lleras Restrepo. ¿Recuerda cuando la utilización de los seminarios? Por 2 años. Por 2 años. Eso es como el 4 por 1000. Lo temporal aquí se convierte en permanente. La doble jornada por 2 años. ¿Recuerda cuando usted estudió que le dieran a uno la tarde libre? Eso era una Un día me encontré con el doctor Betancourt Mejía, que era el ministro de Gabriel Betancourt. El papá de Ingrid. Claro, el papá de Ingrid. El que fundó el ICETES. Así es. Fundador del ICETES. Claro. Gabriel Betancourt. Y entonces le dije, pero doctor, pero mire lo que hizo, la doble jornada. Claro. Es que no era sino por 2 años. Mire cuánto llevamos. Yo recuerdo a los ministros de 76. Yo recuerdo a los ministros de Educación de Carlos Lleras Restrepo. No solo Gabriel Betancourt Mejía, también Octavio Arizmendi Posada. Claro. Octavio Arizmendi Posada también ocupó el Ministerio de Educación. Claro. El hermano de Darío, que después fundador de la Universidad de la Universidad de La Sabana y rector de la Universidad de La Sabana. Tengo muy buenos recuerdos de los doctor Octavio, pero también ocupó el Ministerio de Educación en la época de Carlos Lleras Restrepo. Sí. Cuando hicimos la Ley General de Educación y la tuvimos que discutir en el Congreso, trabajé mucho con él porque él estaba muy interesado. Nosotros no queríamos que la Ley General de Educación metiera la educación privada, sino que fuera solamente para la educación pública, pero con Octavio Arizmendi él se interesó mucho para que la Ley General de Educación fuera para toda la educación, y eso fue un acierto, y entonces cedimos muchas cosas. Yo, por ejemplo, me negaba
a que las materias como matemáticas o historia se dieran en inglés en los colegios bilingües. No tiene sentido. Pero es que lo hacen. No, La mitad de las materias son en inglés. Mr. Francisco de Paula. Mr. Francisco de Paula. ¿Qué tal uno? La mitad de las materias o más Simón en los Bolívar. colegios bilingües son en inglés. Por Sí. favor. Sí, Porque yo soy partidario de que se domine el El inglés. bilingüismo es importante. El bilingüismo y el francés. En Europa... El mundo moderno lo sigue. Por favor. Es más, que usted no puede entrar a un aparato de esto si no maneja el inglés. Mira, en Alemania, en lo que te conté antes... No, pero Alemania son pero 4 o 5 idiomas. Pero espérate, estábamos en Alemania, en un colegio alemán, y viene la profesora y me dice, ¿tú por qué no le hablas a los estudiantes? Le dije, es que yo no sé alemán. No, es que le hablas en inglés. Y le hablé en inglés a octavo, noveno, décimo y undécimo, y solamente me ayudó un poquito con los estudiantes en octavo. Todos los demás me entendieron perfectamente mi charla en inglés. Octavo, noveno, décimo y undécimo. Entienden y hablan. La tendencia en Alemania son más de 3 idiomas. Y es que si los alemanes no hablan inglés se friega porque nadie les entiende el alemán. Sí, pero la tendencia es más de 3 idiomas. Por supuesto. Más de Pero 3. por supuesto. Claro, eso es indudable. O si no, no dominan el mundo. O no lo están dominando. Y ese es otro factor que incide en forma negativa en la educación colombiana. La ausencia de otro idioma. Ay, por favor. Qué tragedia. Y en eso también la responsabilidad del docente es muy fuerte. No Muy tenemos fuerte. profesores preparados Muy fuerte. en idiomas. Y medios para ayudar y para esto y toda la cosa. Y el caso de matemáticas también. Hoy salió una estadística sobre el tema. No la Lo vi. mal que estamos en matemáticas y ciencias. No En la vi. 369 estamos en el puesto 108, si mal no recuerdo. A nivel mundial o a ni- suramericano. A nivel mundial. A nivel mundial. Lo que se estudió, sí, recogí el dato muy superficialmente, pero sí es un Es indicador. que tú con doble jornada, ¿cómo haces? Es que ¿Qué control hay sobre el alumno? No, hombre, es que eso no. Con 45 estudiantes promedio por aula y doble jornada, sin laboratorios, sin biblioteca, sin esto, ¿qué haces, óyeme? Con una mala interpretación de los conceptos pedagógicos, eso de la automática, ¿cómo se llama? La promoción automática. Eso fue una tragedia para Lo de los Colombia. logros, que promoción automática. Yo recuerdo que por lo menos existía la prevención de perder o Eso fue una tragedia para Colombia, la promoción automática. Porque es que es esto. Yo no soy... mientras menos pierda, mejor, ¿no es cierto? Pero ¿qué haces tú con estudiantes en la educación pública que te encuentras con todo? ¿No? Esos estudiantes que estuvieron en la séptima, no son estudiantes de bachillerato. Muchos de ellos son estudiantes de bachillerato. Eso es lo que tú tienes que manejar en la educación pública. Sí, ¿Qué la situación haces? es muy difícil. Ave María. Se llegan amenazando al profesor. Claro. Y sin disciplina. Porque tú no puedes poner disciplina. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué llegamos a ese punto? No, porque eso es represión. Y entonces, no. Es un mal enfoque de las teorías psicológicas. Tiene que haber disciplina democrática, pero tiene que haber reglas del juego. Me encontré un colegio en Medellín que los estudiantes podían llegar a cualquier hora, No me diga. que podían ir o no ir a las clases. Entonces, ¿qué haces tú? Terrible. No, Terrible, hombre. terrible. No, espantoso. Pues qué buen ejercicio el que enfrentamos hoy en el gran debate con Adolfo Beck, con el profesor José Fernando Campos. El tiempo es corto. Tenemos oyentes, miren, los oyentes de Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Buenas tardes. Hola Adolfo, muy buenas tardes. Qué grato escucharlo. Lo felicito por el invitado y por el tema tan interesante con el cual estoy totalmente de acuerdo. Una anécdota antes de que se vaya la cuestión de Laureano Gómez que nombraron con Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez era hijo ilegítimo. Naturales somos todos porque todos nacemos de la naturaleza. La palabra es ilegítimo. La mamá de él no era casada con el señor que engendró a Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez tenía una rabia Laureano Gómez contra Marco Fidel Suárez porque una vez le ha hecho caer en la cuenta de un error idiomático nada menos que en el recinto del Congreso. Lo llamaba el malnacido para allá, el malnacido para acá. Una vez se encontraron en un andén. En ese tiempo el de mayor jerarquía se hacía al rincón, daba la acera.
el de menor jerarquía le daba la cera al de mayor jerarquía, un hombre le daba la cera a una mujer, etcétera. Entonces Laureano Gómez de una vez hizo al rincón de la cera y dijo, yo no le doy la cera a ningún malnacido. Porque Fidel Suárez muy sereno le respondió, yo sí, pase. Gracias, don Adolfo. Qué importante la colaboración de los oyentes, la gran audiencia de Laureano Gómez se hizo enemigo de Marco Fidel y lo tumbó. Marco Fidel no terminó su periodo. La anécdota, ¿usted conoce la choza de Marco Fidel Suárez, ahí su casa en Bello, Antioquia? ¿Cuál es la anécdota? No, la conoces el sitio. Ah, sí, claro, la casa, sí. Claro, la chocita. Por supuesto. Pero yo no estoy con Laureano Gómez. No, usted está con Marco Fidel. No estoy ni con Laureano ni con Marco Fidel. Eso es para otro porque programa. Fue pésimo presidente Marco Fidel. Eso es para otro programa. Otro programa. La historia de Colombia. Oiga, se nos queda un tema. El lanzamiento del programa de gobierno, si cabe el término, de Clara López. Ah, sí, ayer estuvimos en el lanzamiento del programa de la candidatura de Clara López y fue un evento magnífico por la asistencia, por el fervor de la gente, fueron a inscribirse en los diferentes mesas de trabajo para elaborar un programa democráticamente, una cosa excelente, con 3 discursos de primera categoría. Primero, el maestro Carlos Gaviria, que fue un discurso de primera categoría, y le dijo a Clara López, es mi criterio personal, pero Clara no se debe prestar a ningún concurso ni a ninguna competencia con otro candidato, que sea la candidata. Después, el senador Robledo, que hizo un análisis muy bueno de la situación política nacional y un discurso magistral de Clara López sobre la situación de la política nacional, de la economía, de la situación social, excelente. Qué Clara buen López discurso. Es una magnífica candidata. Gran opción para el país. Yo creo que es una opción real, no cualquiera, sino real. En este ejercicio democrático, Clara López representa un punto muy alto en la política colombiana. Y realmente dio una prueba cuando le tocó la alcaldía de Bogotá, ¿no es cierto? Un reconocimiento general. Un reconocimiento general. Bueno, creo que tenemos mañana en el gran debate con Adolfo Beck la presencia de la doctora Clara López, con otro exalcalde, bueno. con Jaime Castro. Ah, qué bueno. Bueno, qué grato contar con su presencia. Bueno, ¿Cómo valoro? Siempre me alegra mucho estar contigo. Muy gentil, profesor José Fernando Ocampo.